Alberto Acosta, cofundador del Movimiento País, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Toda constitución está estructurada por una parte dogmática, declarativa de derechos, y por otra orgánica, que da a los órganos del poder público los instrumentos necesarios para aplicar esos derechos. Era necesario, por eso, revocar las enmiendas 2011 y 2015 para que los derechos reconocidos en Montecristi dejen de ser solo un adorno. Sin lugar a dudas, si se plantea, como lo hace el presidente Moreno, la necesidad de recuperar el espíritu, la esencia de Montecristi, había que en primer lugar corregir todas aquellas aberraciones, pongamos el nombre correcto, violaciones que impulsó el gobierno del presidente Correa y él personalmente a la Constitución. Y entonces, si se plantea la posibilidad de eliminar la reelección indefinida, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, había que incluir las otras enmiendas que son, sin lugar a dudas, restricciones de derechos. Por ejemplo, había que echar abajo aquella barbaridad que establece la comunicación como un servicio público cuando es un derecho fundamental y así estaba establecido en la Constitución. Había que echar abajo aquella restricción que se hizo a la ciudadanía, restricción de derechos, a limitarnos la posibilidad de plantear temas de consulta popular sobre temas de interés general. Igualmente, había que echar abajo la restricción de derechos a los trabajadores y servidores públicos a los cuales no se les permite sindicalizarse si trabajan en el Estado. En esa línea de reflexión también había que corregir la disminución de funciones de la Contraloría General del Estado y también aquella disposición que permite que las Fuerzas Armadas, sin declaratoria de estado de emergencia alguna, puedan actuar como entes de represión, que está sucediendo, para imponer la megaminería en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, faltó. Está bien que se acabe la reelección indefinida, porque eso no estuvo concebido en la Constitución de Montecristi ni en el Plan de Gobierno de Alianza País elaborado en el año 2006. Por el contrario, hablábamos de la necesidad de corregir todas aquellas viejas estructuras en donde los caudillos afloraban, pero eso fue cambiado en el gobierno de Correa, que se transformó en el caudillo del siglo XXI. En cuanto al desconocimiento de los derechos de la naturaleza, concretamente sobre el ITT, ¿es suficiente la reforma o permite la explotación de las únicas reservas que no se vendió anticipadamente a China? Bueno, esas dos preguntas ambientales, la petrolera y la minera, me dejan un mal sabor de boca. Realmente más es el ruido que las nueces. En el caso del ITT, ampliar la frontera, la zona intangible en 50.000 hectáreas, suena interesante y positivo. La primera pregunta que deberíamos aclarar es si se va a ampliar dentro del ITT o en la parte sur de la zona intangible, con lo cual no habría ningún efecto sobre el ITT. Ampliar en 50.000 hectáreas, supongamos que esa ampliación se da exclusivamente en el bloque 43 o ITT, Ispingo, Tambococha, Tiputini, significaría que todavía quedan unas 150.000 hectáreas para ser explotado y que se pone en riesgo la totalidad del Tiputini, la parte alta, desde donde ya se empieza a explotar el petróleo, el Tambococha, y se amenazaría la zona del Ispingo y se acercaría a la zona de los pueblos en aislamiento voluntario que están presentes en la práctica en los tres bloques, en los tres campos que conforman el bloque 43 o ITT. En ese sentido, la pregunta tiene otro elemento, que es reducir la zona de explotación de algo más de 1.000 hectáreas a la tercera parte, un poco más de 300 hectáreas. Ahí la pregunta que yo me hago es, si con lo que ya se ha venido realizando en trabajos de exploración y explotación, no se llegó ya a las 300 hectáreas, y de hecho habría que exigir entonces 0 pozos petroleros en el ITT, porque ya se estaría contraviniendo lo que establece la misma consulta popular. Pero lo lamentable aquí es que no hubo claridad de parte del gobierno del presidente Moreno. Tenía la gran oportunidad de recuperar la iniciativa Yasuní ITT y pasar a la historia como un líder en el respeto de los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario y un líder en la lucha contra el cambio climático. No pudo el presidente Correa, no dio la talla el presidente Correa, tampoco dio la talla el presidente Moreno. Y en relación a las preguntas relativas a la minería, sobre la minería, sexta, exactamente, ¿es suficiente la pregunta sexta, Alfredo, que se plantea? Mire, la prohibición que se plantea, sin lugar a dudas, es una prohibición que está establecida en la Constitución.
No hay nada nuevo. En el artículo 407 se fija con claridad la prohibición en zonas de reserva, en parques naturales y en zonas intangibles. Lo nuevo sería la incorporación de la prohibición en zonas pobladas. Pero eso está en la ley de minería también, en el artículo 28, si este rato la memoria no me falla. Lo que habría sido deseable es que se recupere el espíritu de Montecristi y se establezca lo que se determinó en el mandato constituyente del 18 de abril del año 2008, en donde se prohibía minería en toda fuente de agua, páramos, humedales, lagunas, ríos, playas, porque el agua siempre será más valiosa que cualquier recurso mineral. Eso habría sido recuperar el espíritu de Montecristi. La pregunta que se hace. Sin lugar a dudas, no hay ningún cambio mayor, no hay ninguna transformación mayor. Hay otras preguntas de trascendencia, como la número 1 contra la corrupción, la número 7 contra los delitos sexuales, los abusos a los niños y a las niñas. Eso me parece todo muy bien, pero hay otros temas donde queda un mal sabor de boca. Y ahí digo yo, por ejemplo, haber eliminado mejor dicho, la forma de nombrar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La elección popular del Consejo de Participación Ciudadana, ¿lo despartidiza o se aplica o se va a aplicar en definitiva el régimen de propiedad horizontal que tenía la partidocracia? Bueno, ese es el grave riesgo. Y si de partidocracia hablamos, Alfredo, seamos claros. El gobierno de la Revolución Ciudadana hace 10 años enfrentó a la partidocracia. Alianza País trató de dejar al margen la vieja época de los partidos políticos que controlaban con caudillos y con mayordomos la república, su política y su economía. Lamentablemente, Alianza País es ahora la partidocracia del siglo XXI, corregida y aumentada a la vieja partidocracia. Esta es la realidad. Y eso es un riesgo ahora, sin lugar a dudas, cuando se plantea que se elijan a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Me parece que eso habrá que estudiarlo con claridad. Debería al menos haber una ley de elecciones para ese caso específico, yo diría también para la Asamblea Nacional, en donde se priorice, se prime la participación de las minorías y que no aparezca un partido hegemónico que con muy pocos votos controla la totalidad, como sucede con la utilización del método de Hont. Exactamente. Ahora, la partidocracia con su esquema de poder en propiedad horizontal siempre fue enemiga del presidencialismo para tener presidentes secuestrados por el Congreso. Con el presidente Correa se vivió una década de estabilidad en el poder, pero se deja intacto el hiperpresidencialismo que tenía Correa. Bueno, ese es uno de los retos que tiene ahora el presidente Moreno. Está demostrando que con la forma puede hacer unos cambios importantes, pero le falta mucho. Él habla de la recuperación del espíritu de Montecristi y todavía no ha sido capaz de derogar una serie de decretos abiertamente autoritarios. Me refiero al al decreto 16.732, que amenaza a las organizaciones sociales, a las organizaciones de la sociedad civil. El decreto 813 en contra de los trabajadores en el sector público. Todavía el presidente Moreno nos está debiendo cosas que no requieren consulta popular. Ojalá esta consulta popular abra la puerta para que se profundice la democracia y no sea simplemente un ejercicio para ganar fuerza dentro de su partido, dentro del gobierno, y no profundizar la recuperación del espíritu de Montecristi, que creo yo que es lo fundamental en este momento. ¿Revive la Revolución Ciudadana con la consulta y la prisión de Jorge Glass o es un ajuste de cuentas? Bueno, mire, yo creo que la Revolución Ciudadana dejó de ser revolución hace mucho tiempo y ya no tiene absolutamente nada de ciudadanía. Este rato no creo que va a haber ninguna posibilidad de recuperar lo que existió hace 10 años, menos aún con una consulta popular que no nos satisface totalmente, que no recuperen las esencias vivas de la participación, de la democracia, del Estado plurinacional, de los derechos de la naturaleza, de la justicia social. Falta mucho por hacer, señor presidente Moreno, y la Revolución Ciudadana ya es parte de la historia. Yo creo que estamos viviendo otro capítulo en donde se ha comenzado a procesar la corrupción. Y aquí le haría notar yo a la audiencia, a los televidentes, qué significa recuperar el control del país teniendo todavía una justicia maniatada por el correísmo. ¿Qué sería el combate a la corrupción si tuviéramos por fin una justicia independiente y autónoma? Alberto Acosta, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo.